Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Me parece que hoy fue un día disruptivo en la provincia de Jujuy. ¿Por qué? Porque distintos sectores políticos, distintos espacios entre lo que ingresan gremios, organizaciones sociales, partidos políticos, instituciones de la sociedad civil, artistas, por unos momentos resolvieron dejar de lado sus disidencias, o mejor dicho, intentar construir a partir de esas disidencias, en el convencimiento que hay intereses que son superiores a las pequeñas mezquindades electorales o bien a algunos puritos ideológicos. ¿A qué me refiero? Se realizó el famoso Cabildo Abierto. Este Cabildo Abierto, que los organizadores pretendían hacerlo en algún lugar cerrado, en un club, en una cancha de básquet, y el propio gobierno se encargó de que así no sea, ¿no? Operando con los clubes, operando con todo el mundo para que no se pueda hacer en un lugar cerrado. En su momento los organizadores dijeron, nos quieren en la calle estaremos. Y esta vez la cita fue en la Plaza de los Inmigrantes. Una cantidad impresionante de gente. Hay algunas cuestiones que me parecen que vale la pena traerlas sobre la mesa. No hubo un protagonista destacado, sino el protagonista fueron todas las instituciones que participaron. Esta mañana conversamos en Radio 2 con Juan Carlos Martínez, el secretario general de UTGRA, que es uno de los gremios que alentó que se realice este Cabildo Abierto, y él decía, este es el primer paso. El próximo paso es, con esta misma lógica que estamos trabajando, construir una oferta electoral para la sociedad, una oferta electoral que indefectiblemente debe partir de la demanda que tienen hoy los jujeños hacia su dirigencia. Este va a ser el tema central de hoy porque nos va a acompañar una persona que estuvo participando de este Cabildo Abierto. Me refiero a la diputada provincial Débora Juárez. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Débora, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este lugar y por este medio de comunicarme con los jujeños. Fue un momento disruptivo para la historia de la provincia de Jujuy, lo que fue este Cabildo Abierto de hoy. Sí, hace muchos años que no se ve la diversidad de opiniones gremiales, sociales, políticas, juntos con objetivos claros. Y por sobre todo... ¿Cuál era ese objetivo claro? Había una serie de puntos que se trataban, desde el tarifazo, no a la reforma, no al uso de la justicia. Era una serie, como un compendio de los sucesos que hemos tenido a lo largo de estos 7 años, que cada vez han ido, en lugar de achicarse, agrandándose y cada vez con más fuerza en contra del pueblo en general. No solo una clase, y esto lo ha mostrado hoy, los ataques no fueron solo dirigidos a una clase política, sino que fueron a todo el pueblo de Jujuy desde los diferentes estamentos, la clase política, la clase gremial, las organizaciones sociales, la ciudadanía en general. Hoy en el Cabildo Abierto era una manifestación de la sociedad jujeña en general a decir, ya basta de lo que estamos pasando, y hay que de verdad comenzar a gobernar, de verdad, valga la redundancia, a favor del pueblo. Ahora, Débora, ¿cómo se puede construir a partir de las disidencias? Porque, ahí había sectores que yo los podía identificar como una clara centro-izquierda y otros sectores que yo los puedo identificar como una clara centro-derecha. Creo que claramente, utilizando el mismo término, son jujeños de bien, que militando de los espacios que le tocan, reitero, gremiales, sociales, de los movimientos, de la parte política, hoy están convencidos de que hay cuestiones que están intereses por encima de cualquier interés personal y que son los intereses de la gente, de lo que hoy está viviendo la gente. Estábamos hablando hace un rato, hablábamos de los incendios. ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a eso? Y eso afecta a las ciudades, a los pueblos del ramal jujeño, hoy también alrededor de la capital jujeña. Y cuando vemos gobiernos que no se interesan en lo que a la gente le preocupa,
Entonces nos preocupamos. Cuando hablamos de las tarifas, seguimos con las tarifas elevadas y hoy la gente, como sea, se tiene que dar maña y dejar de hacer cosas importantes en su vida o de pagar cosas importantes para priorizar la electricidad, que debería ser un bien público, habida cuenta, además de los grandes endeudamiento que tiene la provincia de Jujuy con respecto a lo que es el tema de energía. Y podemos seguir enumerando, ni qué hablar de la justicia, ni qué hablar de la parte de educación con respecto a lo que está pasando, tanto con docentes como con alumnos, ¿sí? El problema social fuerte que se está vivenciando en las escuelas, cosas gravísimas que se transmiten por las redes, cosas gravísimas que le está pasando a nuestros jóvenes y adolescentes, y que en lugar de tomar cartas en el asunto, desde por ejemplo el Ministerio de Educación, simplemente tratan de tapar y creen que con eso hay cosas que se van a solucionar. Intenta tapar permanentemente. Intentan, la gente ya no da más, ya no se puede tapar, es como cuando hay un sol grande y uno quiere poner una mano para tapar el sol, va a ser imposible, el sol va a crecer. Ahora, la respuesta del gobierno fue, y esto lo pongo muy entre comillas, un cambio de gabinete de ayer. A mí me pareció, y esto lo conversamos esta mañana en Radio 2, un cambio para que nada cambie. Yo no lo llamaría un cambio de gabinete, tal vez corrió piezas en su tablero, porque son los mismos, pero en otra función, y aún peor, ante la necesidad crítica y la situación económica crítica que vive la provincia de Jujuy, para acomodar a alguno del gabinete, porque le faltaban cargos, le creó un ministerio. Que no está la ley. No, es un ministerio. Ayer asumió, no está la ley, no se ha mandado a la legislatura, y reitero, la creación de ministerios significa más recursos que administrativamente la provincia va a disponer. Entonces creo que no se allorna a los tiempos que está viviendo la ciudadanía, la necesidad que está pasando. Como siempre digo yo, hoy hay prioridades para la gente, que es poder llegar a fin de mes con la comida en la mesa, poder llegar a fin de mes pagando el abono para los chicos, los que no tienen la suerte de tener alguna garantía del gobierno, a los docentes para poder pagarse para ir a trabajar, y podemos seguir enumerando. Ahora, esta mañana lo conversábamos con Juan Carlos Martínez, ¿no? Hoy, según dicen los sociólogos, que gente se dedica a estudiar esto, que hoy los que tienen éxito, los políticos que tienen éxito, son estos que crecen a demanda. Ya no como la lógica que había hasta hace un tiempo, que era la oferta. Los partidos hacían la oferta y se terminó. Que ahora existe una demanda. Si votara el sub-30, no tenga duda que gana Milei de punta a punta en todo el país. Pero no porque sean todos liberales, sino porque representa ni siquiera yo me atrevería a decir la antipolítica, yo diría la anticasta, ¿no? Como se denomina ahora. Ahora, ¿cómo se hace para escuchar a estos chicos sub-30? Estos chicos que están en el colegio secundario y que pronto van a entrar al mundo laboral y que tienen una lógica totalmente distinta. Mire, justo para hablar de ese tema, nosotros estamos en este momento en pleno proceso del Parlamento Juvenil. El Parlamento Juvenil es un parlamento que una vez al año y por ley estipulado se desarrolla dentro de la legislatura, en donde 48 legisladores juran, que han jurado hace un rato, y son legisladores que surgen a partir de los colegios secundarios, alumnos de cuarto y quinto año o quinto y sexto, según sea la modalidad de la escuela. Comenzó ayer el Parlamento, y cuando uno escuchaba y veía los proyectos que los chicos, hoy los diputados en ejercicio de este Parlamento Juvenil, los proyectos que traes vivencian cosas terribles que hoy, eso mismo que estoy diciendo, la sociedad la está pasando. Entonces, pero después eso no se ve en el recinto. Yo le cuento esto, los proyectos vienen en general, y mire cómo apunta bien, todo lo que tiene que ver con violencia de género, femicidio y demás, proyectos concretos, tiene que ver también en materia de lo material, tiene que ver en el estado que están los colegios. Estos son los proyectos que los chicos han traído al Parlamento, o sea, la necesidad o el pedido o lo que sienten que desde su escuela y desde la sociedad, pues representan a diferentes lugares de la provincia, necesitan, quieren, reclaman, que no han sido escuchados. Pero lo que es un tema reincidente, por ejemplo, en los proyectos, en la gran mayoría, todos los que tienen que ver con violencia de género. Y ayer vimos una presidenta de un consejo provincial premiada, nombrada como ministra de Desarrollo. Que viene de fracasar. Absolutamente. Es decir, el engranaje que tenía que ver
con toda la lucha de violencia de género por el motivo que sea y no funcionó. Desgraciadamente estamos en estos últimos días, una semana un femicidio, la próxima semana un femicidio. Esto habla que hay algo que está pasando, políticas que no están dando resultado, engranajes que se llaman ministerios del gobierno que no están funcionando y los chicos, esa juventud que usted nombraba hace rato, lo reflejan en los proyectos que ellos han traído desde los diferentes lugares de la provincia. Y esto es una opinión absolutamente personal y por lo que vi durante muchísimos años. Los chicos llegan, tienen sus ideas, tienen sus proyectos, tienen sus intereses, sus desires, pero eso después no se ve en el recinto de la Cámara, cuando funcionan los 48 diputados. Nosotros en los últimos parlamentos juveniles que se hicieron, por lo menos en el caso de los legisladores más cercanos a nosotros y en muchos casos la mayoría de los legisladores, algunos proyectos se han tomado en cuenta. El problema es que cuando va para la sanción de esos proyectos efectiva, porque son necesidades efectivas, y la mayoría, el oficialismo no acompaña. Pero sí se han reflejado en proyectos, se han debatido en la Cámara. Y hoy creo, son tan precisas las necesidades que los chicos en los proyectos enmarcan y lo que dicen no dan vuelta, porque además los chicos, como usted hace un momento decía, reflejan claramente las necesidades, no tienen filtro, dicen me pasa esto y necesitamos esto, y solamente uno le va a poder contrarrestar esto con hechos reales. Lo demás, la sanata ya no corre. Ya no. Ahora, permítame volver un minuto al Cabildo Abierto. En alguna de las fotos que mandaban nuestros compañeros de trabajo y en algunos videos, vi pequeños productores, pequeñitos, esos pequeños productores de subsistencia, y hablaban del agua. Del agua, no solamente el agua para beber, sino el agua para poder regar y poder producir. Estamos con problemas para poder... Estamos primeros con problemas que naturalmente están ocurriendo desgraciadamente, una sequía generalizada, la falta de lluvia. Pero en el caso del ramal no solo hablamos de los pequeñitos, sino de los grandes también, porque cuando está mal uno, está mal el otro, cuando se trata, en este caso, por ejemplo, del agua. La falta de infraestructura que tiene para la zona del ramal, que es una zona netamente productiva. Perdón, en el 2016, Morales y Abul Robles habían prometido represas, diques, 3 hablaban de que iban a construir para que no falte el agua. No, además de eso, no se olviden que tanto es un gran signo de interrogación, ¿no? Vialidad y Recursos Hídricos compraron cantidad de máquinas que era para hacer obras y tener, para cuando comience la época de lluvia, ríos absolutamente en condiciones, esto es acanalado, limpieza, todo lo demás, vaya a ver en qué estado están hoy los ríos, los canales y las máquinas no las vemos por ningún lado, también es otro gran signo de admiración. Sí vimos en estos días todo lo que tienen que ver maquinistas y gente que tiene que ver con las máquinas reclamando frente a la Casa de Gobierno, porque en general las máquinas están en malas condiciones, porque ellos además no tienen los implementos que tienen que tener para estar sobre las máquinas que están funcionando, etcétera, etcétera. Como sea, no dio resultados, sí fue una compra extraordinaria, millones de pesos que la provincia puso. En el momento siguen teniendo, según ellos, en ese momento era para que no haya cosas raras, la contratación de empresas, sigue habiendo empresas contratadas hoy, las máquinas las han comprado, hay que ver en qué situación fueron las compras, si fueron claras o no, porque nunca se ha rendido de cuenta. Eso lo trabajamos acá y no. No, sí, bueno, yo también lo sé, pero bueno, para otro programa. No pero fueron de todas claras maneras, no, sí lo sé, muchos funcionarios quedaron en camioneta, etcétera, etcétera, a partir de las compras pero bueno, es otro tema. Como todo lo de la gestión de este gobierno, las cosas no son claras, los números no son claros, las cuentas no son claras y además no pueden contrarrestar esto que decimos porque no mandan las rendiciones de cuenta, así que de hecho ni siquiera pueden alegar, está mintiendo, porque no tenemos conocimiento de los números, las rendiciones de cuenta no llegan nunca. Ahora, Débora, esta foto del Cabildo Abierto, ¿es la consecuencia de un gobierno que ha fracasado? Absolutamente. Yo por ahí cuando escucho y hablan de un cambio de paradigma en la matriz productiva, la pregunta concreta y a partir de 7 años y pico de gobierno es ¿en qué le cambió para bien al jujeño, que son espectaculares los emprendimientos, pero en qué le cambió a la vida para bien al jujeño grandes emprendimientos como Cauchares, que reitero, de otra forma y habiendo sido ejecutados de otra manera, hubieran sido muy buenos emprendimientos y con otra finalidad.
Pero hoy, así como fue hecho y a la luz de los 7 años, así con el diario del lunes, ¿sí? A veces yo le pregunto a cualquier joven, ¿en qué te cambió la vida que te caucharon? El cambio para mal. Saben que ellos, el hijo, el nieto y el bisnieto están endeudados y que lo vamos a tener que pagar nosotros ese endeudamiento, que todavía no acabamos de entender en qué nos cambió la vida para bien. Es muy buena la tecnología. Yo quiero saber sí. cuánto costó. No, eso también es otro gran signo y le está de interrogación, y le está hablando una diputada que debería ser órgano de contralor y tener la información para poder darle a los ciudadanos. Pero no la tenemos porque todas las veces que mandamos los pedidos de informe o que se vencen los tiempos en los que tiene que rendir cuenta, todos estos números no aparecen. De hecho, que son los números tan raros que, por ejemplo, estipula el reglamento interno, 30 de septiembre, fecha máxima para presentar el presupuesto. Todavía no sabemos de qué estamos esperando, por lo menos para saber qué partidas dicen que se van a disponer para diferentes áreas del gobierno o saber algo. ¿Qué día Gerardo Morales dejó de gobernar y pasó a hacer campaña? Ya hace un rato largo, ¿no? Tenemos ya del año pasado, en lo que va del año directamente fue pura campaña, y el año pasado ya comenzó a mostrarse más en Buenos Aires que acá. Y eso ha hecho que algo que yo en este canal lo vengo sosteniendo desde el principio. Se enojan muchos, pero bueno, reitero, lo hablo no en forma personal en contra de nadie, sino a la luz de los resultados. Un gabinete que no, pensé al principio, como lo dije alguna vez acá, varias veces, no estaba preparado porque no tenía experiencia. Fueron pasando los años y cada vez vemos que ni estaban preparados, ni están preparados, ni quieren prepararse, por lo menos para el bien de la comunidad. Y entonces el desastre del gobierno administrativo y en la gestión quedó vislumbrado. A ver, cuando Abul Robles fue ministro de Subdesarrollo Económico, Jujuy perdió más de 10.000 hectáreas de tabaco. Sí. ¿Sí? Él se sentó al lado de un colombiano en una conferencia de prensa diciendo: día histórico, textual, día histórico para Jujuy, hemos vendido el ingenio La Esperanza prácticamente de contado. Resultó ser que este colombiano, un tal Leal, era un insolvente crónico. Y después no sabemos cómo hace para llegar el ingenio La Esperanza a este nuevo dueño, este ingenio de Concepción. No sabemos, y usted recién me nombró a quien era ministro en ese momento. Hoy de nuevo, no se olviden, ayer acaba de jurar de nuevo como ministro. Buscaba muchos motivos. Creo que uno de los motivos, hay que prestar atención en las miles de hectáreas que se están poniendo a licitación 11.000 del litio, y eso habla de muchos millones de pesos. O sea, ¿es una casualidad o una causalidad la llegada de Abul Robles? Si me pregunta a mí, esto lo digo modesta, en mi opinión, que es una causalidad. De hecho, que Abul Robles tampoco renunció a su banca, sino está con licencia, o sea que para hacer determinada cosa y después vuelve a su lugar, ¿no? Diputada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá y bueno, ojalá que podamos comenzar a visorar cambios en la provincia de Jujuy, y ojalá, y les ruego a Dios que puedan parar un poco los incendios, porque yo que soy de Ramal sé que la gente la está pasando mal, muy mal, y esperamos respuesta de gobierno, tanto como el de Salta como el de Jujuy, con respecto a este tema, y desgraciadamente no la tenemos, y hay mucho miedo, hay mucho dolor y hay muchas pérdidas materiales. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa que hemos hablado, me parece, del tema central de hoy, que fue el Cabildo Abierto. Y este Cabildo Abierto no es una causa, sino también es la consecuencia. ¿La consecuencia de quién? De un gobierno fallido. Esto está claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos volvemos a juntar, y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.